Hermano, estamos viendo en la Nueva Alianza, estamos viendo el Nuevo Testamento, estamos viendo cómo fueron redactados los evangelios. Estamos viendo cuáles fueron los temas principales de cada uno de ellos, los diferentes rostros de Jesús. Y estamos viendo entonces, hermano, que hay 4 evangelios. Vimos cómo es que estos 4 evangelios fueron seleccionados como inspirados por el Espíritu Santo. Vimos los criterios, hermano, revisa tus audios. Yo te quiero preguntar, hermano, que si sabes que hay unos evangelios que se llaman apócrifos, porque tú los vas a escuchar por ahí, hermano, sobre todo en programas de televisión que van a querer denigrar a Jesús, denigrar a la iglesia. Y es que esos evangelios apócrifos, hermano, fueron documentos que fueron apareciendo más tarde con la pretensión de completar o imitar a los 4 evangelios. Pero la iglesia no reconoció a estos evangelios inspirados por Dios, pues no eran de inspiración divina. Y esto reciben el nombre de apócrifos. Y apócrifo, hermano, quiere decir escondidos o apartados. Y se les dio el nombre de evangelios por su aspecto. Recuerda, hermano, que evangelio es una forma de escribir, es una forma literaria. Por su aspecto, que era similar al de los 4 evangelios admitidos en el canon del Nuevo Testamento, hermano. Recuerda que hubo 3 criterios para que se seleccionaran cuáles eran los 4 evangelios que iban a ser parte del canon bíblico, que fueran de inspiración divina y que fueran textos leídos en las liturgias, hermano, en la fracción del pan. Recuerda que 15 o 20 años después de la muerte de Cristo no se predicó con las escrituras, hermano, todavía no habían escritos hasta que San Pablo empezó en el año 53 a escribir las primeras cartas, y los evangelios fue hasta el año 70, 80, hermano, hasta el año 100 que se terminó de escribirlos. Y entonces ese fue un criterio importante para que en el año 392, hermano, dijeran cuáles eran los 4 evangelios inspirados por Dios, además de que tuvieran un criterio que se llama apostolicidad, hermano, que fueron escritos por un apóstol o por alguna persona que estuviera con un apóstol, como en el caso de San Marcos y el caso de San Lucas. Y el otro criterio, hermano, era que tuvieran ortodoxia, que no se contradijeran con el resto de las escrituras, hermano, porque si tú sacas un texto fuera de contexto, se vuelve un pretexto. Y eso es importante en nuestra iglesia, hermano, donde los textos todos tienen que casar, porque ese es el magisterio de la iglesia, es el encargado de ese depósito de la fe, hermano, que algún día vamos a revisarlo, el depósito de la fe que le dice San Pablo a Timoteo, ese depósito de fe, hermano, que ha sido custodiado por nuestra iglesia, hermano. Nosotros somos una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, una sola iglesia. No nos dividimos, hermano, porque existe ese magisterio de la iglesia, existe la tradición apostólica, existe las escrituras y existe la inspiración divina que nuestro Padre a través de Jesús le dijo a Pedro, hermano, y al sucesor de los apóstoles, que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos. Y esto, hermano, es bien importante porque no tienen las demás iglesias separadas, hermano. Las iglesias que se separaron de la iglesia católica no tienen ese criterio, y por eso es que se dividen, y hay 30,000 denominaciones, hermano, que no piensan lo mismo, no sienten lo mismo, no practican lo mismo, no tienen la misma liturgia, no celebran lo mismo e interpretan personalmente las cosas. Aparecen nuevas, seduciendo con falsos engaños generalizados a las personas, y hermanos, eso ya estaba profetizado, son las pequeñas apostasías. Pero recuerda, hermano, que aún en la iglesia va a suceder esa gran apostasía, donde esas personas, hermano, ese magisterio, esos sacerdotes, hermano, que se han infiltrado en nuestra iglesia, y que María Santísima le llama la masonería eclesiástica, están queriendo pervertir la iglesia, pero al final de los tiempos va a haber una iglesia fiel, con un papa, con la sucesión de San Pedro, en el corazón de María Santísima, en donde se va a estar formando ese pueblo que va a proclamar las maravillas y le va a hacer la bienvenida a Jesús cuando venga a juzgar a vivos y muertos, hermano. Y entonces muchos de esos evangelios apócrifos no tienen el estilo propio de un evangelio,
ya que no anuncian la buena noticia. Esto es lo que significa etimológicamente evangelio, hermano. Estos evangelios llamados apócrifos no anuncian la buena noticia, y eso es, hermano, lo que le da el nombre al evangelio, que es evangelio, quiere decir una buena noticia, una buena nueva. El evangelio es Jesús, hermano. Algunos autores, conociendo signos extraordinarios realizados por Jesús, redactaron otros escritos presentando hechos que superaban en espectacularidad los verdaderos evangelios. Y en los evangelios apócrifos, hermanos, se pueden encontrar relatos resultantes de la mera fantasía, en donde Jesús va realizando milagros numerosos y extravagantes, doctrinas diferentes de las transmitidas en los evangelios canónicos, y, hermano, no tienen ortodoxia y tienen enseñanzas misteriosas reservadas a unos pocos nada más. Y hay que tener en cuenta que lo que las Biblias protestantes llaman apócrifos son los libros del Antiguo Testamento que la Iglesia llama deuterocanónicos. Aquellos que aparecen de último en el canon del Antiguo Testamento, hermanos, se llaman deuterocanónicos, y en cambio los protestantes llaman apócrifos a esos libros que nuestra Iglesia, hermano, que fue la que hizo el canon de las Escrituras allá en el siglo IV, le llama deuterocanónico. Los protestantes le llaman apócrifos, pero nuestra Iglesia, hermano, le llama apócrifos a esos evangelios que no son del canon bíblico. Y hoy entonces, hermano, con María Santísima, la Madre de Jesús, la Madre del Mesías, vamos a orar, hermano, vamos a entrar en oración, vamos a darle gracias a Jesús, que es el Hijo de Dios y Señor nuestro, porque ya vamos a comenzar a aprender directamente de Él, vamos a conocer directamente de ti, Señor Jesús. Vamos a aprender a conocerte mejor en el estudio del Nuevo Testamento. Tú, Jesús, eres la palabra de Dios y estás presente en toda la Biblia. Ay, hermano, ¿dónde estás? Dile a Jesús esas ansias que tienes de aprender de Él. Dile que, Jesús, tú eres la palabra de Dios y estás presente en toda la Biblia. Pero en el Nuevo Testamento te nos presentas como uno de nosotros, porque tú estás vivo, como un hombre verdadero que caminaste por nuestra tierra, que comiste de sus frutos, que tocaste a los que se te acercaron. Qué privilegio, Señor, tuvieron ellos, pero nosotros tenemos un privilegio aún mayor, porque sin vivir en la Palestina de hace 2000 años, tú estás con nosotros, tú nos tocas, sin más que esto, tú nos llenas de ti con el sacramento de tu cuerpo, de tu sangre. Cuando comulgamos, ellos oyeron tus discursos y vieron lo que hiciste, es cierto, pero nosotros tenemos por escrito tus discursos, tus recorridos, tus milagros, para leerlos cada vez que queramos. Así que cuando leemos tu evangelio, Señor, tú estás también presente, porque tú eres la palabra de Dios, el verbo de Dios hecho hombre. Gracias por tu evangelio, Señor. Gracias por los evangelistas, por San Juan, San Mateo, San Lucas, San Juan. Gracias por tu iglesia que nos lo ha transmitido y nos lo va explicando. Gracias por todo esto, Señor. Gracias por todos los demás regalos que nos das y que no conocemos. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos con María Santísima. Te adoramos. Ahí, hermano, donde estás con María Santísima. Jesús está vivo, hermano, medita las Escrituras. Jesús se quedó en la iglesia y te está esperando ahí en el Santísimo Sacramento, el altar. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén, aleluya. Y medita las Escrituras y oye este canto maravilloso.
está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real, yo le adoro reverente. Jesús está vivo en el altar, hermano. Es el Verbo que se hizo carne. Sigue adorándolo al lado de María Santísima, porque tu iglesia no quita ningún texto de la Escritura. Ahí está toda la familia completa, hermano. Está un Padre, un Hijo, un Espíritu Santo. Pero ese Mesías hecho hombre tiene una madre, tiene una familia, y viene de la descendencia de David, y se ha querido quedar ahí en las Escrituras, pero también en el Santísimo Sacramento del altar. Que Dios te bendiga, hermano. Amén, aleluya. Y mi deseo es que tu fe vaya creciendo, te vayas convirtiendo en un evangelizador de tu iglesia. Que Dios te bendiga, hermano. Amén, aleluya. Está presente, mi Dios.